Bueno, hace 2 semanas que volví de París y en mi intento por dejar de odiar el nido de mierda que es esa ciudad, en mi estancia me paseé por el que es para mí el lugar más bonito de toda ella y donde más me gusta perderme, el cementerio de Père Lachaise. Père Lachaise es un cementerio de 44 hectáreas situado en el 20e arrondissement de París, al este. Contiene cerca de 76.000 tumbas, que no personas enterradas, porque la mayoría de las tumbas tienen parejas, familias o incluso varias generaciones familiares, y a pesar de que se siguen celebrando inhumaciones y cremaciones en ese lugar diariamente, la atmósfera dentro del cementerio dista mucho de ser un lugar lúgubre y tétrico. Es uno de los lugares turísticos de París y recibe al año 3,5 millones de visitantes atraídos para hacerse la típica foto con la tumba de personajes archiconocidos como Jim Morrison o dejar un besito con pintalabios al cristal de la tumba de Oscar Wilde. Pero, más allá del lugar de turisteo típico, este cementerio tiene en su construcción muchísima historia ligada a la concepción de la muerte y qué hacer con los muertos, la organización urbana y la construcción de la ciudad moderna. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Además, es casi Halloween y el Día de Todos los Santos, y estas fechas donde compramos flores para las tumbas de nuestros difuntos o ponemos una velita para acordarnos de la gente que ya no está. Y en fin, lo mismo a hablar de un cementerio cuando es trendy hace que la gente vea este vídeo. No sé. Una constante tan segura como que tenemos que respirar oxígeno es aquella de que un día dejaremos de hacerlo y nos moriremos, y se quedará para nuestros hijos, padres, hermanos o para el ayuntamiento la cuestión de decidir qué hacer con el cuerpo sin vida que dejamos. En la Edad Media, con toda la religiosidad de esa época, la respuesta estaba bastante clara: el muerto va a la iglesia. Siguiendo la tradición católica, el alma de la persona fallecida iba al cielo con Dios y sus apóstoles, y para asegurarse un ticket rápido, lo mejor era estar enterrado en Campo Santo. Los enterramientos en las iglesias fueron el modelo de inhumación católica más común durante toda la Edad Media. Básicamente, podían enterrarte dentro de la iglesia, en el suelo mismo o en sus catacumbas, con todos los lujos, sarcófago de piedra y plaquita, o también en el bonito bosquecito que rodeaba la iglesia, o simplemente, si no tenías nombre de bien o dinero, echarte a la fosa común en el parterre. Así que ocurría que los curas eran los que mejor comían durante la Edad Media, de lo bien abonada que estaba la tierra con los restos de los pobres, que bueno, eran la mayoría de la gente. En el caso de París, la iglesia de Les Innocents, situada en pleno corazón de la ciudad y al ladito del mercado central, tenía un terrenito adjunto de 120 por 60 metros que hacía las veces de cementerio de todo París. Recibía muertos de otras 22 parroquias de la ciudad, y todos los que morían en el vecino hospital Hotel de Dieu, los que se ahogaban en el Sena, los vagabundos, los que morían de peste y los huérfanos. En fin, que el lugar estaba concurrido. Pero, según la edad moderna empezaba y la ciudad de París iba creciendo, la cosa se fue haciendo más y más insostenible. El cementerio a finales del siglo XVII, ayudado por el mercado de al lado, se convirtió en el lugar con el olor más horrible de toda la ciudad y, según algunos, de toda Europa. Escribía Voltaire que un vapor espeso, cadaveresco e infecto es exhalado cuando se pasa por ahí. Con el calor del verano o tras las lluvias se transforma en pestilente. Además, los ricos ya no tenían sitio para ser enterrados con plaquita y caja y pagaban precios exorbitantes por un huequito que le dejaran poner su cabecita ahí. Literalmente se les cortaba la cabeza a los muertos para que cupieran, y a los que no tenían tierra se les echaba al hoyo, y al cabo de un mes o así se les desenterraba para hacer hueco a los que llegaban nuevos. Se llegó a decir que la tierra de Les Innocents era una verdadera devoradora de carne y que en solo 10 días no dejaba ni rastro del muerto. 44 generaciones de parisinos descansaban en los 7.200 metros cuadrados de jardines de la iglesia de Les Innocents, estimándose más de 2 millones de personas. A partir del siglo XVIII, las voces ilustradas de la ciudad de París clamaban por acabar con esta costumbre, acusándola de insalubre. Y así se hizo en 1765, cuando el Parlamento de París prohibió los enterramientos en la ciudad. Pero por mucha ley que se diera, la gente y las iglesias seguían enterrando a sus muertos ahí. La cosa se derrumbó literalmente el 30 de mayo de 1780, cuando el señor Gravelot, vecino del cementerio, se levantó para descubrir que en el subsuelo de su restaurante se había caído el muro y los muertos estaban con las lechugas y el vino. Pasarían 3 meses hasta que, en septiembre de 1780, con el consentimiento del arzobispo, se prohibiría definitivamente a todas las iglesias de París enterrar a los muertos dentro de la ciudad. En 1785, la iglesia, que se caía totalmente, fue derruida
demolida y cambiada por una plaza, y los restos de los muertos, al menos los de los pisos más superiores que aún eran huesos, fueron trasladados a las catacumbas de París para adornar las paredes y columnas en preciosa disposición. La cuestión ahora era dónde enterrar a la gente, y con ese efecto en París se construyeron 4 cementerios en los aledaños de la ciudad, en los 4 puntos cardinales: el de Montmartre al norte, Montparnasse al sur, Passy al oeste y el nuestro, Père Lachaise al este. Originalmente, este terrenito también posicionado a las afueras de París era la zona de recreo, paseo y huerto de la iglesia jesuita cercana, y por eso se le llamó así, tomando el nombre del cura jesuita más famoso y que nació y vivió en París en el siglo anterior y confesaba al rey Luis XIV. Lo construyó el arquitecto Brongniart a modo de un cementerio parque inglés, con zonas de paseo, bancos para sentarse, arbolitos para tener sombra y rincones para esconderse y perderse. Lo más curioso de todo es que nadie quería ser enterrado en este lugar, porque claro, estaba lejos de la ciudad, bueno, lejos para la época, claro, no había tumbas de familiares anteriores y sobre todo estaba lejos de una iglesia, con lo que se decía que el alma del cristiano nunca llegaría al cielo. Así, según los registros del cementerio, entre 1804, que se inauguró, y 1808, solo 62 personas fueron enterradas en ese enorme terreno. ¿Qué pasaba con los muertos entonces? Porque, claro, la gente no dejó de morirse en París solo porque no hubiera cementerio. Pues por lo visto era un gran problema en la época. Los pudientes se quejaban de que ya no les dejaban enterrar en la capilla familiar dentro de la iglesia y se los llevaban a otras ciudades cercanas, mientras los familiares de los que no podían permitírselo los tiraban por encima de la tapia de la iglesia y luego, claro, búscale el DNI al muerto para devolverlo. La cosa empezó a cambiar cuando el prefecto de la época tuvo la gran idea de empezar a enterrar ahí, en grandes funerales pagados por el Ayuntamiento de París, a los muertos más ilustres de la ciudad. Así empezaron por desenterrar y volver a enterrar ahí a los escritores La Fontaine y Molière. Supuestamente sus restos están ahí, aunque no sé, porque habían muerto siglo y medio antes y yo no sé qué quedaría para trasladar. Pero la cosa funcionó. A partir de 1850, más y más gente quería ser enterrada en Père Lachaise y se convirtió en un hecho distinguido en la época decir que tu tumba familiar estaba al ladito de Chopin o de Molière o de Delacroix, y así ha llegado hasta hoy. Père Lachaise es el cementerio más visitado del mundo. Podemos encontrar ahí todo tipo de arte funerario, tumbas góticas, barrocas, hiperexpresionistas, minimalistas, realistas, mausoleos haussmannienses, abstractas, de horror vacui, hay de todo, y como he dicho antes, es un lugar donde se sigue inhumando hoy. De hecho, hay varias víctimas de Bataclan y de los atentados de Charlie Hebdo que descansan allí hoy. Para que te entierren en Père Lachaise hay que tener domicilio en París y, bueno, pagar por ello. Porque lo cierto es que el terrenito en Père Lachaise sale caro. Hay poco hueco en el distinguido vecindario y una tumba estándar de 2 metros cuadrados sale por entre 10.000 y 15.000 euros según la zona. Además, por lo visto, también hay lista de espera. Yo, sinceramente, no sé si querría que mi reposo interno por toda la eternidad fuera en Père Lachaise. Porque, bueno, te puede tocar una tumba al lado de algún famoso y que la gente te esté pisando todo el rato. O que te tengan que poner una valla porque la gente se mea encima de tu tumba. En fin, cositas. Porque al final, hoy, Père Lachaise, más que un cementerio, es una atracción turística en la que nos codeamos con alguna persona famosa para hacernos el selfie de turno con ella. O bueno, con la inscripción en su lápida. Pero si vais a Père Lachaise, os diría que más que haceros la típica foto con Jim Morrison, vayáis a ver la tumba que es mi favorita, la de Victor Noir, que también tiene detrás una historia muy interesante. Victor Noir era un jovenzuelo socialista revolucionario que con 20 años consiguió un trabajo como aprendiz en un periódico de izquierda. Cuando apenas llevaba trabajando ahí unos meses, se desató una especie de guerra de insultos entre varios periódicos de signo político contrario. Se dijeron cosas como que todos los republicanos eran unos cobardes y traidores, o que todos los bonapartistas eran unos ladrones, y bla 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 bla. Vamos, una pelea de estas de poner la polla encima de la mesa a ver quién la tiene más grande, versión siglo XIX con periódicos y cartas de por medio. El caso es que el primo de Napoleón, que gobernaba Francia en ese momento, se tomó mal los insultos y se dirigió a todos los liberales diciendo que si alguien tenía los huevos, que viniera a buscarlo a su casa de París para arreglar esta guerra como hacían los hombres.
o sea, con un duelo de pistolas a muerte. Grousset, el jefe de Noir, que buscaba también gresca y una buena portada en el periódico, mandó al becario Noir junto con un colega suyo el 11 de enero de 1870 para que apañaran el día y la hora de un duelo a pistolas. Al primo no le gustó mucho la idea del duelo contra Grousset. Por lo visto, el primísimo quería un duelo contra algún político republicano reputado y no contra un director de un periodicucho de mierda. Y a esto Noir respondió defendiendo a su jefe y a su periódico y ¡bam! El primo de Napoleón le disparó en el pecho. Noir murió ahí en el sitio y este fue el detonante de un descontento generalizado contra el gobierno del Segundo Imperio. Por lo visto en su entierro hubo 200.000 personas y a mitad de camino de la comitiva la muchedumbre liberó a los caballos del coche fúnebre y empezó a tirar ella misma del carro. La estampa de la tumba de Noir se convirtió en un símbolo revolucionario y había marchas y peticiones para derrocar el gobierno de Napoleón III en venganza del pobre joven muerto. Al final Noir se convirtió en un símbolo tan poderoso de la Tercera República Francesa que 20 años después de su muerte los republicanos decidieron dar a Noir otro gran funeral de estado y enterrarlo con todos los lujos en un lugar preferente de Père Lachaise con una escultura conmemorativa obra de Jules Dalou. Yo la verdad es que Victor Noir, siendo socialista, no sé si al final estaría muy contento de ser ese archiconocido símbolo de la Tercera República Francesa, sobre todo porque este gobierno era un claro ejemplo de una cosa de liberales ilustrados de todo por el pueblo pero sin el pueblo, que además destruyó la Comuna de París y que contribuyó no poco a la Primera Guerra Mundial. Pero, con los años, el joven Víctor se convertiría en un símbolo de algo mucho más atrayente. La escultura en bronce de Víctor, de estilo realista impresionista, tendido así para siempre sobre su tumba como si lo acabara de abatir el primísimo, empezó a destacar por su belleza y la abultada protuberancia en la entrepierna que hacía sugerir unos atributos masculinos bien dotados. A partir de los años 60 empezó a hablarse de que Victor Noir era un símbolo de fertilidad y que para echarse novio, casarse o quedarse embarazada había que visitar la tumba del joven. El ritual más elaborado, según se cuenta, es que si una mujer quiere quedarse embarazada debe de dejar una rosa en el gorro de Noir, darle un beso, luego tocarle la entrepierna y finalmente el pie derecho para quedarse embarazada de un niño y el izquierdo si se quieren gemelos. Aunque bueno, hay otros rituales que dicen de hacer lo mismo pero subiéndose encima de la tumba, o que hay que tocarle el agujero de la bala, o basta solo con darle un beso, en fin, folclore ritualista. Lo que está claro es que aún se hace esto, no hay más que ver lo lustrosa que está la entrepierna y los labios de Noir. De hecho, yo no sé, pero la primera vez que descubrí a Victor Noir fue apenas una semana antes de enrollarme la primera vez con Matías. No sé, lo mismo Victor Noir me ha ayudado un poco a tener un bizcochito tan rico como él. Quién sabe. Y en fin, que si vais por París no dejéis de ir a Père Lachaise, que además es gratis. Id a perderos por sus tortuosas calles y de paso visitar al bueno de Víctor. Eso sí, recomiendo zapato cómodo cerrado sin tacón, que la mayor parte está empedrado. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Suscríbete, comparte, dale un like o tira un comentario si te apetece y ¡ale, chao!